Bienvenidos. En este episodio continuaremos con la historia de los quipus. Como ya hemos hablado, esta herramienta, este invento único de la región andina, tiene su origen en lo que conocemos como el periodo Horizonte Medio o de la expansión Wari, probablemente un poco antes, pero después llegaría esta época inca y se convertiría en uno de los instrumentos más importantes para la administración del Tahuantinsuyo. Pero, ¿qué sucedió con estos quipus una vez que ocurrió la conquista? ¿Qué pasó en época colonial? ¿Desaparecieron por completo? ¿Se siguieron utilizando? Mi nombre es Sergio Sáez y en este episodio de Más de 200 hablaremos de los quipus coloniales. Desconocemos mucho sobre nuestro pasado. Desconocemos cosas como la existencia de templos a lo largo de nuestro territorio desde hace más de 4500 años. Desconocemos que el quechua no es una única lengua. Desconocemos que Túpac Amaru no fue el primer cacique en rebelarse. Desconocemos que el abandono nos ha hecho perder muchísima de nuestra historia. Únete a nosotros en la aventura de evitar que el olvido nos robe el pasado y compartamos la aventura de redescubrirlo. Cuando Atahualpa derrotó a Huáscar al final de la guerra civil de los incas, no solo mandó a matar a su familia y a la de aquellos que decidieron apoyar a su hermano. No, el Inca buscaba hacer borrón y cuenta nueva con el imperio y ordenó quemar los quipus que narraban la historia del mismo. No sabemos cuántos fueron destruidos en ese momento, pues algunos sobrevivieron y sirvieron como fuente para los cronistas, pero sí sabemos que un importante corpus documental se perdió para siempre por orden del último soberano cusqueño. Sin embargo, este no fue el fin de los quipus. La mayor parte de ellos contenía información contable, administrativa, vital para el manejo del Estado. Y son estos los que los conquistadores observaron apenas llegaron a los Andes. Pero ¿qué pasó con la institución? ¿Qué pasó con los Quipcomayocs? Con la desaparición del Tahuantinsuyo vino la pérdida de varias instituciones creadas por los incas, entre ellas el Yachaywasi. Como vimos en nuestro episodio dedicado a la educación incaica, en esta escuela se educaban a los hijos de los curacas y a los de la nobleza cusqueña para que sean los futuros administradores y gobernantes del imperio. Como parte de la educación básica estaba la enseñanza de los quipus, y debido a que esta era una institución engranada en las bases del imperio, su desaparición llevó a la destrucción de este sistema de enseñanza. Así, la estandarización que caracterizaba el sistema de quipus también se perdió, pasándose a desarrollar criterios particulares en cada región, dependiendo ahora de los intereses de cada comunidad. Los Quipucamayucs, por su parte, no desaparecieron con el Yachaywasi, pero ahora la formación de cada uno era a nivel local. ¿Y qué sucedió entonces con los quipus y los Quipucamayucs bajo el nuevo régimen colonial? La historiadora Carmen Loza plantea la siguiente periodificación para entender la historia de los quipus en esta época. Primero, entre 1550 y 1569, tenemos la época de la aceptación informal del sistema de quipus. Los españoles se reconocieron su utilidad y, en general durante todo el siglo XVI, fueron usados durante las visitas, tasas, recolección de tributos, juicios de residencia, administración de tambos y juicios económicos como herramientas contables. Los quipus servían entonces como prueba judicial y eran aceptados por las autoridades coloniales. Un ejemplo bastante conocido son las probanzas huancas, de las cuales hablamos en nuestro episodio sobre la Alianza Hispano-Huanca. Recordando un poco nada más, los curacas del Valle del Mantaro se presentaron ante las autoridades con el registro detallado de sus servicios prestados a la corona. ¿Y qué documento tenían como sustento? Los quipus. Esta herramienta también fue usada para probar la ascendencia real de la nobleza inca en los varios juicios que iniciaron para obtener privilegios como nobleza indígena.
Es en ese contexto que en 1567 Juan de Matienzo propuso que los Quipucamayocs sean utilizados como parte de la administración colonial, debido al escaso número de autoridades indígenas que sabían leer y escribir. Y esto es justamente lo que sucedió a partir de 1569, cuando inicia el segundo periodo de Loza, que duraría hasta 1581. Esta es la época en donde el virrey Toledo oficializa a los quipus como medios testimoniales y probatorios, y se les pide a los curacas que mantengan registros en los quipus para que ayuden a los jueces, dándole a los Quipucamayocs un rango igual que el de los escribas. Toledo también se sirvió de los Quipucamayocs para su campaña de propaganda. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que fue durante su gobierno que se intensificó la campaña para demostrar la ilegitimidad del gobierno inca, y Sarmiento de Gamboa fue el encargado de contar esta historia oficial incaica. Para ello se entrevistó, entre otros, con los Quipucamayocs que aún conocían la historia oficial inca, y a partir de allí escribió su historia, que luego fue enviada al rey de España. Finalmente, el tercer periodo de Loza es la época post-1583, cuando los quipus caerían en desuso por la condena como objeto idolátrico por parte del Tercer Concilio Limense. Sin embargo, Galen Brokaw considera que debe matizarse esta afirmación. Si bien el Tercer Concilio condenó a los quipus idolátricos, a los quipus que tenían que ver con los cultos religiosos indígenas, el resto no fue perseguido, e incluso el concilio recomendó utilizarlos para las confesiones. Su desuso se debería más bien a la progresiva alfabetización de los curacas. A pesar de ello, los quipus continuaron siendo usados en litigios judiciales. Un ejemplo conocido es la demanda de varias comunidades de Huarachirí contra Francisco de Ávila, el famoso extirpador de idolatrías y compilador del manuscrito de Huarachirí, por los abusos que cometió. A partir de la información del juicio se puede saber que los quipus seguían registrando el número de personas afectadas, el tipo de trabajo forzado, la cantidad de tareas o productos entregados, el número de días de trabajo, dinero, el ganado comunal y muchos más detalles. También aparecieron nuevos usos, como es el caso de los quipus confesionales. En 1590 José de Acosta narraba cómo los indígenas registraban sus pecados en ellos. Los sacerdotes en general los reprobaban porque veían que para los indígenas esto era un procedimiento mecánico y no una confesión real, no había un verdadero arrepentimiento, y que incluso se prestaban los quipus entre ellos. Las autoridades religiosas indígenas, además, les decían qué cosa debían confesar y qué cosa debían ocultar. Entonces, el clero veía esto como una intromisión a su tarea. Otros usos más mundanos incluyen conteo de ganado, registro de la producción agrícola, registro de mitas y tambos varios, y sobre todo de la mita minera de Potosí. Todos estos usos continuaron hacia mediados del siglo XVII, cuando Bernabé Cobo los reportó. Y es a partir de 1650 que el rastro de los quipus se pierde. Pero esto no quiere decir que hayan desaparecido por completo. Su uso, de todas formas, disminuyó, pero aparecen de cuando en cuando en algunas fuentes, y seguramente estudios más profundos de los siglos XVII y XVIII permitan identificar más casos. A pesar de ello, las pocas menciones recuperadas nos muestran que su diversificación continuaba, pues se mencionan quipus de paja para el siglo XVIII. Finalmente contaré un último caso, esta vez en el contexto de la fallida rebelión de Huarachirí de mediados del siglo XVIII. Este levantamiento ha sido estudiado en detalle por Karen Spalding y recomiendo leer su trabajo al respecto. Nosotros nos centraremos en las evidencias del uso de quipus. Cuando la rebelión estaba siendo planificada, el español Sebastián Franco de Melo buscó sabotearlos poniendo a una comunidad contra otra. Y tuvo éxito. ¿Cómo lo logró? Pues coludido con María Micaela Chinchano, una pastora considerada forastera entre los huarachiranos y que además les tenía resentimiento, mandó cartas falsas señalando que cada comunidad estaba traicionando a la otra. ¿Y cómo hizo Melo para darles legitimidad? Pues Chinchano elaboró 22 quipus
para que acompañen estas cartas. Frank Salomon ha señalado 5 aspectos sobre estos quipus que se pueden rescatar a partir del testimonio de Melo. Primero, que esta información confirma que los quipus continuaban en uso en 1750 en Huarachirí. Segundo, que no estaban limitados por cuestiones de género como antes. Los quipus Camayocs eran exclusivamente hombres. En este caso, las mujeres también podían elaborarlos. Tercero, estos quipus estaban estandarizados, por lo menos para la región de Huarachirí. Todas las comunidades podían entenderlos. Cuarto, no requerían mucha especialización. Una pastora sin mayor cargo político podía elaborarlos. En otras palabras, la población común tenía conocimiento sobre los quipus. Quinto, era un medio de comunicación regional. Como dice Melo, y cita, es el modo con que ellos se entienden. Fin cita. Y sexto, estos quipus eran de varios colores, por lo que podían contener información no numérica. Esto no quiere decir necesariamente que sean quipus narrativos o que, digamos, hayan reproducido grandes pasajes de texto, pero sí que la información no se restringía a lo meramente contable. Salomon justamente considera que probablemente no contenían todo el mensaje de las cartas, pues habría sido muy difícil elaborar 22 quipus en una noche, pero de todos modos contenían información compleja. Lamentablemente no tenemos nada más que el testimonio de Melo. Era solamente una prueba de justamente este sabotaje. Fuera de este caso particular, aparentemente los quipus terminaron por desaparecer en la mayor parte de los Andes, pero en donde sobrevivieron se usaron principalmente para el conteo de ganado. Y también siguieron evolucionando, llegando incluso hasta el siglo XX, cuando fueron registrados por los primeros andinistas, que observaron el rarísimo invento que son los tableros quipus. Pero sobre estos quipus, llamados etnográficos, hablaremos en otro episodio. Gracias por escuchar este episodio. Quisiera hacer un anuncio. Bueno, por cuestiones de trabajo voy a tener que darle una breve pausa al podcast. Probablemente demore un mes en salir el siguiente episodio. Así que espero que entiendan, este proyecto sigue siendo un proyecto bastante pequeño y bueno, tenemos que darle prioridad a nuestro trabajo. A los Patreon que nos siguen apoyando, entendemos si desean de suscribirse por este mes y si luego no desean seguir, bueno, como siempre. Saben que esta plataforma de mecenazgo es bastante flexible y que de todos modos los episodios van a seguir saliendo de manera gratuita. Gracias a Lindobler, a CBZ, a Frank Abarca, a Carlos Vilca, a Paul Gutiérrez. Y bueno, cuando regresemos vamos a continuar con las series que tenemos pendientes. Todavía no hemos acabado con el tráfico de esclavos polinesios. Nos falta continuar con nuestra serie sobre la esclavitud de afrodescendientes y también con nuestra serie sobre la historia del pueblo mártir, Cerro de Pasco. Ya saben que cualquier consulta, cualquier recomendación para un episodio nos la pueden hacer llegar en la caja de comentarios de iVoox, escríbanlo en los comentarios de YouTube o mándenos algún mensaje o un comentario a nuestra cuenta de Twitter, en donde estamos como @más de 200 en número. Y finalmente las fuentes de este episodio. Bueno, yo recomiendo bastante el libro editado por Marco Curátola y José de la Puente, del 2013, El Quipu Colonial, Estudios y Materiales. Fue publicado por el Fondo Editorial de la Católica y lo pueden encontrar en su repositorio digital de manera gratuita. Otro libro importante es el de Galen Brokaw, del 2010, A History of the Quipu. Y para un caso etnográfico interesantísimo está el libro de Frank Solomon del 2004, The Court Keepers, Quipus and Cultural Life in a Peruvian Village, que hace un estudio histórico de los quipus en la región de Huarachirí y específicamente de los quipus de Tupicocha, una comunidad que hasta tiempos recientes todavía sigue utilizando sus quipus. Y finalmente, si les interesa conocer sobre la historia de la rebelión de Huarachirí, de la fallida rebelión de Huarachirí,
pueden revisar el libro de 1984 de Karen Spalding, Huarachiri, An Andean Society Under Inca and Spanish Rule. Y bueno, esta rebelión está enmarcada en toda esta época de la parte tardía del periodo colonial, en donde hubo muchas rebeliones y muchos intentos de rebeliones. Nosotros recordamos principalmente la rebelión de Juan Santos Atahualpa, de la que hablé en un episodio, o la muchísimo más conocida rebelión de Tupac Amaru. Esto no quiere decir que las poblaciones andinas se mantuvieron pasivas, sino que también lucharon de diferentes maneras y bueno, no tuvieron éxito, ¿no? Por eso es que reducir la historia de la independencia a propósito del bicentenario a solamente las corrientes libertadoras del norte y del sur es muy reduccionista. Y acá pueden consultar el trabajo de Spalding para conocer un poco más de nuestro pasado. Y bien, eso es todo por hoy, es todo de momento. Los espero en un mes. Gracias por escucharnos.